Hola, ¿cómo están todos? Estamos hoy en esa entrevista que hemos estado esperando y la sorpresa es que, voilà, es Bolívar. Eres un compañero que conozco ya hace un par de años. Definitivamente algo que lo define y lo diferencia de las demás personas es la intensidad con lo que él abraza a sus sueños y abraza lo que quiere hacer. Él es doctor, es conferencista, es entrepreneur, tiene muchos títulos, pero realmente, como él dice, los títulos no son los que hacen a las personas, pero las personas que realmente llenan a un propósito, un título, es los que hacen la diferencia, ¿verdad? Y él es definitivamente alguien que está haciendo diferencia en Panamá, donde está, y me imagino prontamente a niveles mundiales, ¿verdad, Bolívar? Bolívar, Correcto, mucho sí. gusto, me encanta que estés con nosotros y que nos hayas dado la oportunidad. Definitivamente estamos aprovechando el momento de que él está sacando un nuevo libro. A mí me encanta particularmente este interview que vamos a hacer porque conozco a Bolívar desde antes, he visto el proceso y realmente eso me fascina poder ver cómo nos convertimos, no nos convertimos, pero llegamos a hacer eso que siempre hemos deseado y él es un ejemplo de eso. Bolívar, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por Súper. allá? Gracias a Dios, todo bien, trabajando, enfocado, a pesar de las adversidades, pero todo bien, gracias a Dios. Me encanta. Y me tengo que poner los anteojos ahora para poder conversar contigo mejor y verte mejor, como dice Ok. la historia. Y Bolívar, cuéntame un poquito del libro primero. Primero cuéntame de ti. Qué es lo que estás haciendo ahora? Um, Te voy a hacer preguntas en lo que vamos y realmente, amigos, quiero que sepan que en este momento que vamos a estar con Bolívar, vamos a aprender a cómo tal vez procesar los momentos de dificultades en esa búsqueda del éxito que queremos o de cumplir nuestros sueños. Es un proceso y a veces no nos gustan los procesos. Tenemos el sueño y queremos vivirlo ya, pero cuando tenemos que ser uno, dos, tres para llegar a ese sueño. A veces mucha gente se desilusiona y para antes de tiempo. Entonces, cuéntame cómo hacemos esto de transformar nuestro potencial, que ese es el título del libro de Bolívar, Transformando mi potencial. Claro, ¿qué es hacerlo? Y más que nada, ¿por qué hacerlo? Porque hay personas que tal vez están viendo y dicen, bueno, yo estoy cómodo, yo vivo como, trabajo, no me falta nada. ¿Por qué buscar esto cuando sabemos que algo interno, falta? ¿Cómo transformamos nuestro potencial y por qué hacerlo? Esa es la pregunta de hoy, de Ok. ahorita. Fíjate, Úrsula, que yo en este momento que estabas conversando, que estabas haciéndome las preguntas, yo me remonté a ese momento en que yo los conocí a ustedes dentro de pues, toda la estructura del John Maxwell Team y yo me visualizo nuevamente en esa imagen, en ese momento, en esas situaciones que existían en ese entonces. Y definitivamente lo que me llevó a mí a decir, ¿sabes qué? Quiero desarrollar mi potencial, quiero explotarlo, quiero hacer una transformación completa de mi potencial, fue cuando yo logré ser consciente. Para mí la clave es ser consciente de que hay algo que aún no sabes, pero que existe. Y lo que me llevó a descubrir, a buscar, porque es un tema de intencionalidad, fueron las situaciones que yo en ese entonces tenía. Y una de ellas, prácticamente a la que yo me oponía 100%, era a volver a revivir lo que habían experimentado mis papás cuando yo era chico. Mi mamá era víctima de violencia intrafamiliar. Mi papá tenía sus temas de conducta y problemas con el alcohol. Y yo en ese momento, hablo prácticamente 32 años después, estaba reviviendo esa historia, no con golpes, no con alcohol, pero mi trabajo, mi situación económica me llevó a no estar en casa y cuando regresaba a ella, estaban mis hijos, estaba mi esposa, y prácticamente lo que estaba ocurriendo era lo mismo, que era la desintegración del núcleo familiar producto del distanciamiento, producto
de hacer que el factor económico se penetrara en la familia y se convirtiera en esa diferenciación entre uno y el otro, porque habían muchísimos problemas. Y cuando yo tuve esa experiencia, yo dije, no puede ser posible que yo estoy volviendo a vivir lo que vivieron mis padres. Entonces, yo siento que cuando tú tienes un deseo de alcanzar algo, de lograr algo, en ese momento para mí era salvar mi matrimonio, o sea, ya yo dormía afuera incluso de mi cuarto, yo decía, algo tiene que existir, algo tiene que haber, debe haber algo, no sé, mi mente empezaba a preguntarse cómo lo resuelvo, porque no tenía herramientas. Yo sabía cómo sanar a una persona, cómo salvar una vida, pero no sabía cómo salvar una relación. No te enseñan en la vida un RCP o una situación de salvamento para una relación. Y fue cuando me fui al internet y busqué cómo ser exitoso. Y una de las búsquedas que encontré que me hizo más relación a lo que yo estaba experimentando era que los hombres exitosos, los más exitosos del mundo, tenían una tremenda relación con las personas. Y yo era lo que no tenía, ni siquiera en mi familia, ni en mi trabajo, porque me enseñaban a dar órdenes. Y en ese momento yo estaba experimentando con mi esposa ese problema. Claro. Así que yo dije, nada, lo que yo necesito es eso. Déjame hacer un paréntesis ahí demasiado importante para obviar. Y como leo en tu libro, algo que tú querías era la parte económica, ¿verdad? Porque como Sí. había habido una carencia de eso, entonces veo ahí como hay veces por buscar el sueño que queremos de la familia y todo, pensamos que la parte económica es la que va a sustanciar o la que va a proveer esa felicidad que queremos, esa familia que queremos. Y eso es una idea errónea, digamos, o al contrario, destruye la base, el núcleo que es la familia y por ende destruye los sueños que tú has tenido. ¿Cómo podemos, pero hay un balance, ¿no? Uno tiene que trabajar y tiene que producir, pero me encanta y me gustaría que lo menciones ahorita. Tú tuviste que decir, ok, ¿qué es lo que más importa? O sea, fue un momento de que querías cumplir tus sueños, querías trabajar, porque para cumplir los sueños tenemos que trabajar arduamente, ¿verdad? Correcto. Pero también tenías a tu familia y el sueño real que tuviste siempre. Entonces, estabas como, me imagino, dividido entre una decisión de qué iba a pesar más, cuál iba a ser la prioridad. Ahorita mirando después para atrás tomaste la decisión correcta, pero me imagino a muchos amigos que nos están escuchando que están en ese momento, ¿cómo sobrepesaste eso de la manera correcta? ¿Cómo pudiste decir, ok, voy a dejar esto, voy a ponerle un pausa a mi sueño porque esto es más importante, voy a arreglar eso y vamos a seguir? ¿Cómo hiciste esa transición? ¿Cómo hiciste esa decisión? Ok, digamos que cuando yo sigo en la búsqueda de información, yo encuentro que había educación financiera. Yo no sabía que existían frases como libertad financiera, ingresos pasivos, ingresos activos, ese tipo de cosas. Y yo empecé a leer, me obsesioné, porque literal fue una obsesión. Yo volví a estudiar todo esto como si estuviese estudiando medicina nuevamente. Y cuando entendí todo lo que estaba leyendo, yo me senté con mi esposa y le dije, yo sé que tú eres consciente de lo que está pasando, no tenemos una buena relación, el niño está siendo afectado por nuestra conducta inadecuada o la falta de herramientas para resolver esto, y yo creo que ambos nos casamos para estar toda la vida juntos, pero hay cosas que teníamos que resolver de antemano antes de poder tener cualquier otra cosa. Y en ese libro que yo menciono, en Transformando mi Potencial, el libro de cómo ganarse a la gente, cuando yo lo empecé a leer, yo entendí que el problema era cómo yo veía las cosas, cómo yo lo interpretaba. Así que ese fue el punto inicial en el que pude separar la parte económica de la parte de las relaciones, y logré entender que yo tenía que arreglar primero yo tenía que darme yo, tenía que sentirme yo, tenía que amarme yo, tenía que descubrirme yo, tenía que entender que el que actuaba no era yo, era el acúmulo de la conducta habitual de la gente que me rodeaba cuando estaba chico, y que yo era otra persona. O sea, yo podía transformar mi potencial en otra persona. Y yo le pedí a mi esposa una oportunidad para que ella me ayudara a transformarme yo primero.
Y en la medida en que yo me iba transformando, yo me iba a convertir en un espejo para ella. Y yo recuerdo que la primera habilidad, o sea, la primera cualidad que yo adquirí fue convertirme en una persona carismática. Yo era extremadamente soberbio, orgulloso, pedante, patán, de todo, porque así te enseñan en la universidad a ser dentro de la medicina. Y cuando yo voy intencionalmente convirtiéndome en una persona carismática, recuerdo un pensamiento de Wayne Dyer que dice que si tú cambias la forma en que ves las cosas cambian. Y en efecto, yo empecé a cambiar porque yo me veía diferente al espejo. Entonces, ese fue el punto, esa fue la piedra angular del inicio entre separar una cosa de la otra y lograr esa transformación continua a través del tiempo. Dicen que siempre que definitivamente con quien nos asociamos afecta nuestra identidad de una forma garrafal. Ni nos imaginamos la influencia que lo externo tiene muchas veces en nosotros. En este proceso tuviste una nueva imagen de alguien que decías, bueno, así quisiera ser, porque es importante sí, claro. que tengamos... 100%. Digamos que existe una persona, él yo lo considero un mentor de vida, de hecho es el prologuista de mi libro, él se llama Norman Cornejo, y yo conocí a Norman, él es colombiano, él es latino, es uno de los latinos que ha tenido mayor impacto en la sociedad, trabajando con la gente, dando entrenamientos de educación financiera, etcétera. Y yo recuerdo que cuando estaba en esta búsqueda, Maxwell mencionaba mucho el tema de que el dinero te da opciones. Y yo decía, creo que las tengo, pero hay algo que me falta, como un canal para cruzar a obtener esas opciones y ir al dinero. Entonces yo, obviamente, no lo estaba manejando de manera correcta. Yo agarro un avión, me voy a Colombia, a un entrenamiento de educación financiera, y me di cuenta ese día que lo que yo quería para mi vida era lo que él tenía. Pero yo me enamoré fue de su estilo de vida, basado en ¿qué? En que el dinero no era una limitación, en que el tiempo no era una limitación, en que él vivía y estaba con sus hijos, él los llevaba a la escuela. Y yo decía, yo nunca tuve la oportunidad de hacer eso. Yo recuerdo que yo me iba a la escuela al inicio a pies, caminando, y después me iba en bicicleta, porque mis papás no estaban conmigo y mi abuela estaba ya un poco mayor y no podíamos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser como él. Querías la calidad de vida que tenía él. 100%. Más que la calidad de vida, era poder ser el protagonista de la película que se estaba rodando día tras día, porque tú puedes ser protagonista, pero tener una, como las cómicas, que tú tienes una imagen que no es tuya, pero tienes una voz en off. Entonces yo estaba teniendo en mi familia, en el rodaje de la película de mi familia, de mi vida, yo tenía una voz en off, porque yo estaba casado, pero nunca estaba en mi casa. Así que desde allí yo logré ser parte del elenco de la película que estábamos rodando en ese tiempo y que hemos continuado rodando. Así que ese fue el modelo a seguir. Ahora, eso es lo que me intriga muchísimo. Por eso estaba pensando ahorita que escribiste tu libro, y a eso se debe este interview. No sé cómo se dice en español, pero esta entrevista. Estuve estudiando todo el tiempo y se me olvida en el momento más importante. Pero bueno, así es la vida. Okay, sí. ¿Cómo sabes que hay algo más? O sea, tú eres doctor de profesión, muy costosamente fuiste a la universidad, cumpliste ese sueño que pensabas que era tu sueño por un ejemplo que habías tenido en tu juventud. Todo esto lo sé porque leí el libro, para que veas que leí el libro. Entonces, ¿cómo eres doctor? O sea, muchas madres sueñan que sus hijos sean doctores. Es una profesión con mucha legitimidad, con mucho... ¿cómo se dice? Que es deseada. No todos pueden hacer eso. ¿Cómo tú sabes que hay algo más y que eso no es lo que quieres hacer? Y de ahí vamos a ir en la segunda, en la pregunta que sigue. Vamos a dejarlo ahí, pero dame espacio para la pregunta que sigue, que es todavía más difícil, diría yo. Entonces, ¿cómo sabes que hay algo más? Mira, lo descubrí cada vez que yo me sentía... yo tenía algo, y era que en ese momento me caracterizaba mucho la frustración. La frustración es saber que hay algo que lograste, ya lo hiciste, lo materializaste, pero en el momento que lo estás ejecutando hay un vacío dentro de ti. Entonces a mí no me llenaba ni el salario, ni salvar una vida. Incluso a veces le pedía perdón a Dios, porque yo decía,
tú me has dado la oportunidad de estudiar esto, de estar ante una persona, salvar una vida, pero no me siento feliz. O sea, los familiares, doctor, gracias porque salvó a mi hijo. Y yo en mi mente, no, pero es que fue Dios, yo solamente fui un instrumento. Entonces yo no me sentía complacido, no tenía plenitud, hasta que logré experimentar algo que me llamó poderosamente la atención. Y era que llegaban bastantes pacientes, ya en ese momento estaba estudiando liderazgo, y resulta que yo me tomaba el tiempo de cerrar la puerta del consultorio, un cuarto de urgencias, la gente llega con muchas patologías de urgencia en este caso, y yo les daba la oportunidad a ellos que hablaran. Y luego de unos 10, 15 minutos, puerta cerrada, yo los escuchaba y me daba cuenta que ellos me decían, doctor, ¿sabes que me siento bien? ¿Me puedo ir? Yo, sí, listo, puede irse. Y eso se empezó a repetir, lo empecé a practicar de manera intencional. Y eso sí te da una satisfacción. Eso sí te da una satisfacción. Pero lo que me daba satisfacción era que yo podía cambiar la forma de pensar que esa persona tenía con respecto a cómo se sentía en el momento. Porque él estaba somatizando sus síntomas. En ese tiempo yo no sabía el poder de la mente, cuál era la diferencia y cómo se manifestaban los pensamientos negativos. Ahora entiendo que ese pequeño resultado que obtuve, yo dije, aquí hay algo más. Y fui redireccionando mis estudios a lo que involucra el estudio de la mente y cómo funciona. Entonces ahí entendí, claro, Dios me mandó a la medicina, era para que yo entendiese con el tiempo cómo los pensamientos y cómo tu nivel de mentalidad o el tipo de pensamiento predominante pueden afectar en tu salud. Y ahí entendí que la cosa era por el estudio de la mente, el poder de la mentalidad. Definitivamente, digamos, para sumarizar eso, es si estás frustrado, o sea, si lo que estás haciendo definitivamente, en vez de hacerte sentir mejor, te trae un vacío, y si estás enojado, si constantemente estás enojado, es porque definitivamente hay algo que transformar en tu vida o renovar o reinventar, ¿verdad? Así es. Definitivamente yo pienso que nuestro yo genuino, el diseño que Dios hizo en nosotros constantemente grita, y hay una pelea constante, porque la gente puede decir, wow, tienes la mejor vida, eres doctor y estás hablando de vida, es lo máximo. Sí, puede ser, pero no si es que no estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste hecho. Por más que puedas hacer algo bien, si no es lo que fuiste creado, va a haber ese faltante, va a haber ese vacío, como dices tú, y va a haber esa frustración que se convierte en enojo. Entonces, bueno, viendo todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, definitivamente muchas personas no están haciendo lo que tendrían que hacer, porque si no, no hubiese tanto enojo en el mundo. Así es. Y es porque queremos complacer las voces externas y lo que la gente dice que es bueno, y callamos nuestro ser interno y ese yo genuino que quiere salir y desplegarse. Y yo pienso personalmente que ahí es donde bendecimos a los demás, nos bendecimos a nosotros, pero bendecimos a los demás porque estamos cumpliendo con lo que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Y ahora, la pregunta del millón, que esta es la que digo, wow, y yo te admiro definitivamente por esta transición, es ¿cómo dejas tu carrera de doctor tan prestigiosa y le dices a tu mamá o a las personas que te conocen, no, ahora voy a ser conferencista? Es como que un shock para la cultura y el qué dirán, y Dios mío, está loco, sí. Y todas esas voces, ¿no? Que a muchas personas las hacen detenerse y rendir sus sueños al que dirán. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué tips o qué consejos le das a las personas para que puedan lograr? Primero, que sepan qué es, porque tienes que saber bien, porque si vas a hacer un salto así, tienes que asegurarte que no es que vistes a alguien y te gustó, tienes que asegurarte que es lo que tú tienes que hacer. Pero ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Y qué les puedes decir a nuestros espectadores que les pudiera ayudar en ese proceso? Fíjate, Úrsula, que esa pregunta, como tú dices, es la pregunta del millón, y es, para mí con el tiempo no se hizo difícil. ¿Y por qué no fue difícil? Uno, porque yo logré descubrir, o sea, yo logré entender que había algo más allá del camino entre mi casa y el hospital, porque ahí mi vida estaba vinculada en ese espacio. De hecho, yo llegué a comprar un apartamento, el apartamento en el que actualmente yo vivo con mi esposa y mis hijos, está súper cerca del hospital, y yo me iba al hospital en bicicleta. O sea, ya yo estaba destinado a trabajar en los hospitales que estaban cerca de mi casa, porque compramos una casa céntrica para eso.
Pero cuando yo conozco a mi esposa y nosotros, como ella no es médico, ella tenía una vivencia, tenía una experiencia de vida diferente a la mía, y nosotros nos casamos. Ella me comentaba cuando ella había ido a Disney, mira por dónde va el asunto, y ella me hablaba de Disney, yo nunca había ido, tenía 29 años, y yo le decía, ¿será que en nuestra luna de miel podemos ir a Disney? Me gustaría conocer a Mickey Mouse, etcétera. Y entonces ella me decía, claro, por supuesto que sí, porque todo el mundo piensa, la luna de miel, una isla paradisíaca, etcétera. No, o sea, nosotros nos fuimos a Disney, y en Disney yo logré internalizar que habían cosas que estaban entrando por mis ojos, estaban entrando por mis oídos, que yo estaba sintiendo, y yo decía, yo no puedo permitir que mis hijos no experimenten esto en su niñez. Y cuando yo tomé la decisión de hacer que mi vida saliera del hospital, era porque ya había descubierto que me gustaba mucho más trabajar con las personas fuera de él y no dentro, limitando mi potencial. Entonces yo hice como un plan de crecimiento. Maxwell habla de tener un plan de desarrollo personal. Y yo definí, bueno, para este año quiero esto, para este año quiero esto, para los próximos 5 años quiero esto. Y mi plan de crecimiento yo lo basé prácticamente en todo lo que yo no había podido vivir con mis papás. Por ejemplo, yo decía, el día que mi hijo pise una escuela, yo lo voy a llevar y yo lo voy a buscar. Yo voy a estudiar con él y yo voy a hacer con él las tareas y le voy a enseñar lo que a mí nadie me enseñó, que en este caso hablaba puntualmente de mi papá y de mi mamá. No porque ellos no quisieron, sino porque la vida fue así. Yo decía, cada vez que mi hijo tenga una práctica de un deporte, yo lo voy a llevar y yo lo voy a buscar. Entonces, mi objetivo no se centró en el dinero que tenía que ganar o en los escalafones económicos que tenía que ganar, sino que se enfocó en relacionar qué yo debía obtener en mi vida financiera, pero mi foco estaba en poder experimentar lo que hoy vivo. Así que cuando yo veo que tenía que hacer un plan de cómo yo quería que mi negocio se viera, cómo fuese mi negocio a futuro, mi proyección como entrenador, como coach, como conferencista, allí te decía claramente cuántas conferencias quieres a la semana, tantas, cuántos clientes de coaching quieres, tantos, cuántos mastermind quieres, tantos. Y yo coloqué todo eso, pero había un renglón bastante grande que decía cómo tú querías que fuera tu vida en ese momento. Y yo ahí me desplegué y escribí, yo decía, a las 5 de la mañana me quiero levantar, quiero hacer ejercicios a esta hora, a las 6 de la mañana quiero leer, quiero meditar, a las 7 de la mañana quiero hacer tal cosa, a las 8 quiero desayunar con mis hijos, a las 9 quiero bañar yo a mis hijos, y describir todo lo que iba a pasar en el día. Clientes de coaching, el almorzar con mi familia, en la tarde en la oficina, con este cliente, el otro, bueno, en la noche va a depender, esta semana quizás hago conferencias virtuales, un evento con alguna empresa corporativa, etcétera. Úrsula, y fue cuestión de 2 años, donde yo no me di cuenta que realmente yo estaba viviendo todo lo que yo había escrito en ese párrafo. De hecho, yo regreso a ese párrafo y yo dije, no puede ser, o sea, todo lo que yo había escrito, yo lo estaba viviendo personalmente. O sea, había pasado, se había realizado. Secreto número 1, escribir lo que quieres. Tiene un 100%, 100%. Y cuando yo soy consciente de que esto estaba pasando, yo dije definitivamente, lo que yo quiero hacer es esto. Ahora, mira lo que yo había hecho en ese tiempo, para hacer un paréntesis. Yo había cambiado mi profesión para la noche. O sea, yo hacía todo esto en el día y yo entraba al hospital a las 12 de la noche. O sea que yo dormía entre 9, 10, 11. Yo me vestía y me iba para el hospital. Entonces trabajaba de 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Regresaba a mi casa, dormía de 7:30 a 10:30, 11 y continuaba el proceso. Porque en ese tiempo pues tuve la oportunidad de tener un coaching ya conocemos a Jessica, y yo le decía, yo necesito salir, yo siento que el hospital me está limitando. Jessica Calderón, la presidenta del equipo de John Maxwell, claro, que fue la coach por un tiempo de Bolívar. Definitivamente siempre es importante lo que decíamos, el mentor o la imagen o alguien que te guíe en el camino, ¿verdad? Ahí hay algo que me interesa que Jessica te
te ayudó a hacer, y es importante también, de mantener los pies en el piso mientras que Sí. estabas soñando, ¿verdad? O sea, hay tiempo para todo y sí tenemos los sueños, pero tenemos que hacer una pauta, decir, y ahí tomaste tu otra decisión que fue, cuéntanos de esa decisión. Ok, la decisión ahí fue no dejar mi profesión porque honestamente no tenía Era lo el que te plan limitaba. financiero, no tenía el plan financiero para irme del hospital porque mi esposa no trabajaba, mi esposa la habían votado y bueno, solamente yo era el sustento económico, pero ya habíamos definido un plan y Jessica me dice, ¿qué es más importante, darle comida a tus hijos o lograr tus sueños? Y yo dije, wow, qué pregunta tan Wow. específica, y le dije definitivamente, tengo mucho más inclinación por darle de comer a mis hijos y llevar sustento a casa que lograr mis sueños. Entonces ella me dice, bueno, entonces hay que salvaguardar primero esta parte de acá porque eso es lo que te puede generar tanto miedo y tanta ansiedad que puedas alejarte de tus sueños por el hecho de que vas a regresar de nuevamente al trabajo. Y Y en ahí vas efecto a eso me había hacer. pasado, eso Sí, me sí. había pasado años anteriores porque yo emprendía un negocio y me iba bien y yo me renunciaba al hospital y después tenías que regresar. O sea, ya me había pasado 3 veces. Y yo decía, no puede ser, tengo que controlar, voy a dejarme guiar, voy a dejarme enseñar. Y en efecto, así lo hicimos. Cuestión de que, de hecho, lo que necesitaba económicamente, que era un fondo de emergencia de 6 meses para pagar los gastos y cosas que tenía que tener fijos a la hora de emprender, ella me dijo otra cosa importante. Me dijo, Bolívar, cuando tú salgas del hospital a dedicarte 100% y tiempo completo a tu negocio, tienes que tener tanto trabajo que no te acuerdes si es quincena o si es el fin de mes o es la mitad del mes. Y de hecho, así fue. Yo salgo del hospital, yo renuncio y tenía tanto trabajo, conferencias, mastermind, clientes de coaching. Bueno, o sea, teníamos una cantidad de trabajo impresionante que llegó un punto en donde mi mente se adaptó literal a lo que estábamos haciendo y no a lo que estábamos experimentando. Y ese fue, digamos, el punto crítico cuando ya previamente yo le venía diciendo a mi mamá, porque ya iba renunciando a un trabajo, Poco a ya no poco le estaba vas haciendo diciendo. turnos. Poco a Sí, poco poco le a vas diciendo. poco. Sabes que Todavía hay gente, ajá. dijiste algo muy importante. Tienes que ser Sí, enseñable. sí, Tienes que dejarte guiar, sí, porque uf, eso es muy, muy difícil, porque somos muy fuertes en de nuestras formas y eres doctor y has estudiado, puedes haberte excusado de mil maneras, pero sí, dejarte guiar y ser enseñable, ¿así se dice, enseñable? Y ser sí, enseñable, eso se dice fácil, pero es difícil y definitivamente es otro secreto que tenemos que aprender. Tenemos que ser claro, enseñables, sí. Si 100%. escuchamos de alguien, hay que hacerle caso a lo que dice esa persona, mínimo, Sí, porque si no estás perdiendo el tiempo. correcto, Yes. 100%. De hecho, yo le decía a Jessica, o sea, si usted me dice que salte, yo salto, porque ya había entendido que mi ego podía evitar que yo creciera. Entonces yo tuve tan claro eso que cada vez que mi mente me decía, no hagas esto, llegaba la voz externa, no hagas esto, yo lo hacía, porque ya sabía cuál iba Definitivamente, a ser el resultado. nuestro ego es nuestro mayor enemigo. Qué cosa tan Impresionante. terrible. Lo alimentamos mucho de ciertas maneras, pero es nuestro mayor Mm, enemigo a la hora que queremos tener éxito. claro, así es. eh, Diga, que son muchas cosas y uno tiene que tomar un primer paso, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál sería el un paso que tú aconsejarías a nuestros amigos que nos están escuchando para empezar? ¿Cuál sería ese paso que pueden dar, ese cambio que pueden tomar hoy para empezar una transformación, para empezar a vivir sus sueños o empezar a soñar? Porque hay personas que piensan que así es y que están estancados Ujú, ahí y la verdad es que no están estancados, no son claro. árboles, se pueden mover, pueden hacer Ujú. algo para cambiar. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso que tú les dirías que pueden tomar o les aconsejarías? Ok, el primer paso, yo diría, hoy en día yo te diría, tener un coach o un mentor. Ujú. O sea, ese sería para mí el paso principal. ¿Por qué hablo puntualmente de un mentor, Úrsula? Porque Dios te habla a través de personas, a través de situaciones. Y yo leía cada capítulo, cada módulo de aquel sistema que yo en ese momento empecé a desarrollar.
Y en todo decía, tienes que tener un mentor, tienes que tener un mentor. Yo tenía tanto el deseo de tener un mentor que me gané una mentoría contigo. Sí, es cierto. Entonces, cuando yo me gano la mentoría, yo dije, yo necesito una persona, pero en el tiempo yo tomé un mastermind con Jessica, y bueno, ahí estuve insistiendo por un año, yo, Jessica, por favor, necesito un cupo de coaching, Jessica, por favor, le decía, Cintia, por favor, necesito un cupo de coaching. Un año estuve dándole, y hasta que al fin Cintia me escribe y me dice, Bolívar, listo, ya tenemos tu cupo. Pero era por un periodo corto de tiempo. Así que luego de que yo termine con Jessica, bueno, empiezo ya con esta, que actualmente es mi coach. Pero yo decía, yo necesito dominar parte del negocio, de los trabajos en equipo. Yo necesito dominar mi subconsciente, quiero dominar mis creencias. Y viene pan y me gana una mentoría con un jefe. Su macho. Es que sabes que yo digo que si uno tiene ese deseo, y estuve leyendo, leyendo y escuché también de que tienes, y decías Aristóteles me parece, que decía hasta que tú desees, ahorita lo han cortado mucho, pero realmente la historia es que viene un discípulo, te sabes la historia me imagino, viene alguien a decirle, yo quiero ser feliz, yo quiero hacer esto, yo quiero lo que tú tienes, y viene y lo hunde en el agua y lo saca otra vez y lo hunde y dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y quiero respirar, o sea, hasta que no quieras eso, igual que quieres respirar, entonces no lo vas a obtener. Es fácil desear y creer, pero no queremos ser soñadores que solamente nos quedamos en soñar, en sueños vacíos. Hay una acción, hay ese deseo que tenemos que tener por lo que queremos, que no podemos dormir, por el que el deseo es ardiente. Y yo pienso que somos personas de fe, tú mencionaste a Dios y también el libro mencionas que te ayuda, pero no nos quita el tener esos deseos y hacer y tener ese fuego y esa pasión, ¿no? Entonces, me gusta eso que lo leí también en el libro, cómo insististe, y a lo largo de tu vida se ve que has persistido y que has insistido y no has aceptado un no, y eso me gusta, y eso es una de las características de las personas que logran el éxito y logran vivir esa vida que han deseado, es que no se rindieron, que siguieron y persistieron hasta que lo encontraron. Bolívar, ¿qué es lo que hoy te hace feliz? Mira, hoy me hace feliz poder despertarme y saber que no estoy en un hospital, 1. 2, me hace feliz saber que tengo un matrimonio estable, que amo a mi esposa, que es la única mujer que amo, que ella me ama, que despertamos juntos, a veces con los niños, a veces sin los niños. Me hace feliz despertarme y poder darme a mi tiempo, poder leer algo positivo, poder dedicarme a imaginar, a utilizar la facultad de la imaginación. Me hace feliz mirar a mis hijos, desayunar con ellos. Y ¿sabes qué, Úrsula? Me hace feliz poder no tener rencor de mis papás, de cuando estaban jóvenes y no tenían las habilidades, no tenían las herramientas, y poder amarlos aún así haya pasado lo que haya pasado, porque mi papá sí pues se alejó muchísimo, y ahora después de tantos años ha intentado buscarme, y me hace feliz no mirarlo con rencor, o sea, poder verlo como lo que realmente fue, y fue que llegó a hacer lo que era su propósito, o sea, Dios lo envió a hacer lo que tenía que hacer. A tenerte a ti. Eso era su gran propósito. Y fue muy buen propósito. Entonces, eso me encanta lo que dices, es tenemos una opción, escogemos todo lo que nos ha pasado, podemos escoger usarlo para amargarnos y agarrar una posición de víctima, o agarrarlo como una gasolina o algo que nos dé la energía para hacer la diferencia, para hacer algo diferente, para cambiar eso, ¿verdad? Y nosotros escogemos. Definitivamente tú escogiste la mejor opción, que es utilizar eso para que te impulse y no que te aplaste en la amargura, ¿verdad? Que es horrible. Pero sí, me encanta Bolívar, me encanta poder haber sido un testigo de este cambio. Me acuerdo todavía claro en esa mentoría cuando yo dije, ¿por qué es doctor este muchacho? Sí, definitivamente no es para lo que nació.
pero me encanta haber podido observar todo eso y ahora quería que me cuentes un secreto que no le has contado, que no le has contado a nadie hasta ahora, que sea la primera vez que lo digas. Cuéntame. Mira, ese secreto nació realmente luego de ser consciente de que los grandes líderes de la historia, lo que los llevó a ellos a poder mover, a poder trascender en la mente de otras personas, fue tener claro su propósito. Y traigo a colación la historia de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela estuvo tras las rejas más de 27 años. Y a él le preguntaban, pero ¿cómo no te frustraste? ¿Cómo no te volviste loco? ¿Cómo no te convertiste en otra persona? Y él dijo, lo que pasa es que yo me estuve preparando. Lo que pasa es que yo me estuve preparando para el momento correcto en que tenía que llevar a cabo mi propósito. Y movió masas de personas. Entonces yo descubrí en ese momento y salió el deseo por ser presidente de mi país. Wow. Sin embargo lo que venía a mi mente era, sí, pero bueno, la política esto, los partidos esto, ya están escogidos, ya tienen a los que se van a perfilar. Y llegué a pensar incluso que no nada más el secreto revelado ahora era que tengo el deseo de poder alcanzar ese objetivo, pero más bien no lo veo directamente por la parte política, porque tú puedes llegar a ser presidente de una organización tan grande que mueva tantas personas y no directamente con la política. Porque de hecho me puse a pensar, pero es que si soy presidente del país, entonces no voy a poder dar conferencias, no voy a poder dar charlas, no voy a poder ser más, porque el presidente tiene una agenda geopolítica muy apretada. Entonces yo diría, ser como, en este caso, pues el presidente de una organización o el líder de una organización, que el día de mañana, Úrsula, yo pueda, el día que yo descanse en paz, el día que termine mi misión, yo pueda decir, ¿sabes qué? Nací en Panamá, nací en un país con tantas dificultades, con tanta riqueza, pero pudimos dejar un legado pero tan establecido, tan bien definido, que la historia va a hablar, o los futuros líderes de nuestro país van a notar que hubo un antes y un después de que nosotros empezamos a trabajar nuestro propósito. Porque lo ideal es llegar a ser, nosotros tenemos todo el potencial de llegar a ser un país de primer mundo, pero la mentalidad nos mantiene en el tercer, en el cuarto, en el quinto mundo. Es una mentalidad. Y no sé, quiero que se me olvide a los amigos que están viendo, Bolívar tiene también una causa muy linda y quiero que nos cuentes de la causa que, me acuerdo, mayo 28 fue un día especial para esa causa y me gustaría que nos digas antes que terminemos un poquito de eso. Ok, mira Úrsula, yo a través del tiempo he aprendido algo y lo aprendí de muchos líderes exitosos. Me leí una vez un libro que se llama El Poder del 10 y ahí habla de cómo el 10% que tú puedas dar de ti, de tus ingresos a otras personas pueden potenciar tu vida al máximo, con propósito. Y habla de la historia de Rockefeller. Rockefeller cuando era muy joven ganaba $1 y de ese dólar le daba el 10%, lo diezmaba desde que él empezó a trabajar. Y yo dije, ¿por qué si él lo hizo, por qué yo no? Y empecé a trabajar en eso. Y yo dije que cada negocio, cada proyecto o cada situación donde yo tuviese la oportunidad de recibir dinero, yo iba de ese momento en adelante a diezmar, a regalar, a donar ese 10%. ¿Por qué? Porque todo lo que yo soy capaz de hacer, todo lo que yo soy capaz de administrar, que no son mis negocios, son los negocios de Dios, pero yo soy el administrador, yo tengo que hacerle el pago al socio, porque si no le pago al socio se va a enojar y me va a despedir. Ese es de los mejores socios, es de los mejores socios. Exactamente. Y cuando estaba escribiendo el libro, que ya estaba terminado, me puse a pensar no en cuántas copias íbamos a vender, sino a cuántas personas íbamos a impactar, tanto por el contenido como por la parte económica. Y fue cuando decidimos trabajar con un grupo ellas son clientes de nosotros de coaching, de emprendimiento, y ellas tienen un hermoso proyecto, se llama Handy Early Stimulation. Ellas trabajan con niños en terapias de estimulación, pero con niños normales. Pero ¿qué pasa? Estos niños que tienen estas discapacidades, estos problemas de
de cronicidad, en enfermedades que nunca se van a poder levantar de una cama, solamente Dios sabe si eso puede ocurrir, y ellas le dan terapia a estos niños y son de lugares muy alejados, y esto lo que hace es que genera una serie de costos que ellas cubren, y yo dije, pero ¿por qué si yo no puedo hacer la terapia? Yo puedo contribuir en este caso con una inyección económica para ellas y para los papás. Entonces yo decidí que el lanzamiento del libro, que fue el 28, todo lo que ese día se recogiera lo íbamos a donar a estos niños, y a partir del 29, que era el día siguiente, íbamos a donar un porcentaje por cada ejemplar vendido, ya sea a través de Amazon, a través del formato Kindle o bueno, ya en las librerías acá en Panamá. Y la razón por la cual decidí eso era porque si yo había tenido la oportunidad de materializar una idea, una vida, un sueño en un libro, mi propósito, que fue crearlo, era que tenía que trascender a la vida de alguien. Y la persona que lo adquiriera, el contenido va a trascender en su vida, y esa trascendencia de él en su vida con el contenido iba económicamente a trascender a la vida de otras personas. Qué lindo, Bolívar, qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, me encantó poder compartir contigo, que las personas te conocen. Vamos a poner la información de las chicas, me la pasa para poderla poner, y también del libro, que lo pueden buscar en Amazon y en cualquier librería, me imagino. Muchas gracias, Bolívar, me encanta estar contigo, que el Señor te siga bendiciendo y que seas un ejemplo para los hombres de Latinoamérica, los hombres del mundo, que me encanta. ¿Cómo piensas? Hay mucho trabajo por hacer, pero se cambia de vida en vida, podemos cambiar el mundo. Gracias, Bolívar. Que sí. No, gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad, y bueno, todos los amigos, toda la comunidad de Úrsula, un abrazo fuerte, caluroso, apretado, y estamos para servirnos y para transformar la vida de personas. Exacto, se me olvidó decir, que siempre se me olvida, suscríbanse, que vienen muchas cosas buenas como estas en el futuro, así que suscríbanse. Bye bye, Bolívar, gracias. Chao.